like they do in the country. The city moves too. Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes. Vamos a terminar la semana de trabajo con la clase número 70 de Ciencias, Tecnología y Física con el tema la ciencia de comunicarnos. Eh, Recuerden que en esta semana hemos estado trabajando lo que es la medición y es importante para nosotros pues fortalecer este concepto. El aprendizaje esperado, analizar cambios en la historia relativos a la tecnología en diversas actividades humanas, la medición, transporte, industria, telecomunicaciones, para evaluar su impacto en la vida cotidiana. Y bueno, pues recordemos que estamos trabajando lo que es medición y que de una u otra forma pues le ha servido al ser humano para poder explicar eh, sus investigaciones. Cuando nosotros realizamos mediciones, a veces utilizamos los sentidos, pero estos sentidos nos pueden engañar, nos pueden dar sorpresas. Por eso necesitamos comparar midiendo. Entonces, ¿qué es medir? Pues medir es comparar una característica con un instrumento de medición. ¿Qué ocurre si medimos una mesa con la mano? La mano de Pedro, la mano de Juan. Si la mano de Pedro no es como la de Juan, obviamente nuestra medición no va a ser la misma. Por eso, ¿qué tenemos? Pues hay que medir, pero tenemos que compararlo con un patrón de medida establecido para que podamos medir de forma precisa y correcta. Para medir se necesita un instrumento de medición, en este caso una cinta métrica. Y por el otro lado necesitamos un patrón de comparativo, en este caso son los centímetros. Entonces, obviamente utilizamos una cinta métrica, pues va a tener 100 centímetros, que es un metro, y nos va a permitir realizar la medición. Las propiedades de la materia que se pueden contar o medir se denominan propiedades cuantitativas. Lo que no se puede contar ni medir son las propiedades cualitativas. Por ejemplo, tenemos una silla, podemos medir su masa, su volumen, su temperatura. Pero algo que no podemos medir, pues es el olor. Para ti, a lo mejor puede ser un olor agradable, para mí puede ser un olor desagradable. El sabor puede ser rico, para ti puede ser agrio para mí. El tacto puede ser muy rasposo, muy suave, muy terso. Entonces, hay cosas que no podemos medir, que son las propiedades cualitativas, pero hay cosas que podemos medir, que son las propiedades cuantitativas. Además de la longitud, podemos medir muchas otras propiedades de la materia utilizando instrumentos adecuados. Si yo quiero medir la longitud, pues utilizo una cinta métrica. Si yo quiero medir temperatura, un termómetro. Si yo quiero medir masa, pues una balanza. Y si yo quiero medir volumen, va a ser una probeta. Y eso nos va a permitir para cada característica medir con un instrumento adecuado. Quiero medir, por ejemplo, la temperatura con una cinta métrica, va a ser totalmente absurdo. Por eso la longitud, las magnitudes y sus unidades, la magnitud es todo aquello que se puede medir. La temperatura, el tiempo, la presión, la velocidad, la aceleración, la fuerza, eh, la longitud, etcétera. Ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. Tenemos aquí el Sistema Internacional de Unidades, tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, fuerza, carga eléctrica, el símbolo, la unidad de medición que es metro, kilogramos, segundo, Kelvin, newtons, coulomb, y su símbolo, MKG, SKN,
C. Y esto tiene que ver con las unidades, las magnitudes fundamentales y las derivadas. También en las clases anteriores vimos lo que son los múltiplos y submúltiplos. Kilo, que equivale a 1000, hecto, que equivale a 100, deca, que equivale a 10, metro, que equivale a una unidad, decímetro, que equivale a 10 deci, centi, que equivale a 100, y mili, que equivale a 1000. Esos son los prefijos o los submúltiplos. La masa. La masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos. Se utiliza un instrumento llamado balanza para medir la masa. Es muy importante que nosotros sepamos que el kilogramo es un cilindro fabricado en platino e iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Unidades en París y se adoptó para medir la masa en 1889 y todos los países tienen una copia exacta. Aquí está, véanla. Eso es para que lo puedan utilizar. No hay que confundirse. La masa es la cantidad de sustancia y el peso es la fuerza con que son atraídos los cuerpos al centro de la Tierra. Estos astronautas no pesan nada porque no hay gravedad, porque no son atraídos al centro de la Tierra. Tienen masa, pero en este momento no hay peso. También hay otra característica que se mide comúnmente, que es el volumen de los cuerpos. ¿Qué es el volumen de los cuerpos? Es el espacio que ocupa dicho cuerpo y la unidad de medida del volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. O sea, metro por metro por metro. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es cúbico. Son 3 veces longitud. Una longitud, otra longitud, otra longitud. Largo, ancho y profundo. Y es así como se tiene el volumen. Las unidades de volumen ya las conocen ustedes: kilómetro cúbico, hecto, metro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro. Acuérdense, kilo, 1000, hecto, 100, deca 10, metro cúbico 1, decímetro 1 de 3, centímetro 100 de 3 de 3 y milímetro 1000 de 3 de 3 de 3. ¿Por qué? Porque se divide, recuerden. ¿Qué es el volumen de los cuerpos? Cuando un recipiente graduado es fácil medir el volumen de un líquido. Si tiene 100, 200, 300, 400 milímetros, lo podemos utilizar con un recipiente. Pero en un decímetro cúbico equivale a un litro, que es, por ejemplo, la presentación que tenemos aquí. Un quinto de litro son 20 mililitros, un tercio de litro es un centímetro cúbico y un tercio puede ser 33 centímetros cúbicos. En los instrumentos de medición de volumen, pues tenemos el vaso de precipitado y las probetas que están graduados. Se dice graduados porque tienen la unidad de medida y así nos permite saber cuál es el volumen de los cuerpos. La última característica que vamos a ver hoy es la densidad. Ya sabes que a veces dos objetos del mismo tamaño pueden tener pesos muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Este joven está levantando una piedra y esta señorita está pateando una pelota. A lo mejor tienen el mismo tamaño, pero no el mismo peso. ¿Qué es la densidad entonces? La densidad es la relación que existe entre masa y volumen. El trozo de madera y de la esponja tienen exactamente el mismo volumen. ¿Ya vieron? Ocupan el mismo espacio, pero su peso es totalmente
diferente. Por eso la densidad es la relación que existe entre masa y volumen. Este trozo de madera y la de esponja tienen exactamente el mismo volumen, 250 centímetros cúbicos, pero no pesan lo mismo. El trozo de madera pesa más. Es posible que un trozo de madera pese lo mismo que uno de esponja, sí, pero no tendría el mismo tamaño de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sería mucho mayor el volumen de la esponja para tener el mismo peso que el de la madera. ¿Qué es la densidad o cómo la obtenemos? Pues obviamente tenemos que saber la masa del objeto y también el volumen que va a tener. Y eso, de una u otra forma, se utiliza una fórmula muy sencilla. Densidad es igual a la masa, la dividimos en el volumen y vamos a obtener la densidad. Acuérdense, densidad es igual a masa sobre volumen. Esa sería la fórmula. Y aquí les pongo un pequeño mapa conceptual de los elementos que hemos trabajado durante toda la semana. Hablamos de materia, hablamos de las propiedades que podemos medir por medio de lo que son las magnitudes fundamentales y derivadas. Las podemos medir esas propiedades o esas características. Sabemos que tenemos eh, eh, extensivas dependiendo del tamaño, intensivas no dependiendo del tamaño, cualitativas las que se pueden medir, cual, cuantitativas las que se pueden medir, cualitativas las que no se pueden medir. Obviamente el sabor, el olor, la suavidad, el brillo, el amor no lo podemos medir, pero sí podemos medir las magnitudes como la masa, el volumen, el tiempo, la temperatura. ¿Y con qué lo hacemos? Con instrumentos de medición y un sistema métrico decimal que tiene unidades de medida. Gracias, jóvenes. Lo único que tenemos que hacer en esta actividad es muy fácil. Nada más les pido, tenemos la báscula, tenemos cucharas y tenemos una taza medidora. ¿Qué usarías para medir las fresas, la leche, la sal, el aceite, eh, plátanos, las papas y el medicamento? ¿Con qué lo vas a medir? ¿Qué propiedades? Muchísimas gracias, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho.